porque desde que salimos de nuestra casa hasta que nos acostamos es un juicio continuo en hacer el bien o hacer el mal. La persona que no tiene conocimiento no le goza, pero la persona que tiene conocimiento, en el juicio que haga en cada hecho, demuestra lo que es. Amén. Porque la justicia es el equilibrio que mantiene la verdad y descubre el pecado. Usted está conmigo que es un fuerte amén. La justicia es el equilibrio que mantiene la verdad y descubre el pecado. Amén. ¿Qué será la justicia de Dios? Que Dios, sabiendo que Lucifer se iba a ser Satanás, lo creó con hermosura y le dio la oportunidad de que él mismo a libre albedrío eligiera lo que él quisiera, el bien o el mal. ¿Qué será la justicia de Dios? Que Dios, sabiendo que Judas le iba a traicionar, lo cogió como apóstol, le dio la ocasión de coger entre el bien y entre el mal. Dios es justo y no hay nadie que pueda llamar a Dios injusto. Yo digo una cosa, si la mano de Dios alfarero se ha metido para modelar tu vida y nadie ha tenido derecho de dejarnos contra Dios, porque Dios es dueño de lo que aquí nos encontramos, porque a Dios y por parte, yo digo en esta parte, no te reveles al trato de Dios, no te reveles a lo que Dios quiere contigo, porque tenemos un Dios de misericordia y un Dios de severidad. Y ahora un aplauso de Dios que vive. De los atributos que Dios quiere, que es la santidad, Dios se ha revelado con la justicia, pero ahora Dios tiene un problema. El problema de Dios es que cuando Adán y Eva pecaron, Dios bajaba al puente y hablaba con ellos, ¿sí o no? No me conformo, ¿sabes? ¿Sí o no? Bajaba al puente y hablaba con él. Era una conversación de una intimidad que Dios tenía con Adán. Cuando Adán y Eva pecaron, dice que Dios ya no podía bajar al puerto porque la santidad de Dios, la justicia de Dios demandaba la santidad, que no podía estar con él. No podía hablar con el hombre porque el pecado separaba a Dios del hombre. Luego Dios tiene un problema. Y es que la justicia ahora le demandaba como atributo a Dios que es tan santo porque Dios es santo. Dios es santo. No podía, por la santidad que se tiene, levantarse del trono y hablar con nosotros. La justicia le demandaba a la santidad de Dios que no hablara. ¿Saben por qué? Porque Dios es todo santo, pero Dios también es justicia. Y ahora Dios se queda mirando y le dice, ¿y cómo hago yo para hablar ahora conmigo? ¿Cómo hago yo si yo bajaba el puerto y hablaba con él y me deleitaba con él? ¿Cómo hago yo si era pecado y ya por el atributo de justicia yo no puedo guardarse? La santidad mía me prohíbe hablar con él porque hay pecado. Dice la Biblia que ha habido una sangre, que era la sangre de Abel, que aclamaba desde la tierra hasta el trono de gracia. Quiero deciros que Dios sabe, cuando el pueblo aclama por justicia, Dios se debe a ella. Por eso cuando la sangre de Abel clamaba desde el suelo, fue llegado hasta el trono de la gracia y Dios se manifiesta y le dice a Caín, Caín, ¿dónde estás tú? Porque has matado a tu hermano. Porque la sangre de tu hermano quiere justicia. Y el Dios que es justo, que se niega a la justicia, cuando Él es justicia y se presenta conforme lo que es, Dios es verdad. Dios es justicia. Cuando le aclamamos a Él, se niega y tiene que cumplirla. Pero la sangre de Abel aclamó el trono de la gracia y Dios que es justo tiene que recompensar. ¿Qué se creen ustedes? Que la injusticia de la vida, que la injusticia que nos hacen los hombres, que la injusticia que estamos pasando aquí, cuando nosotros aclamamos al Dios de la gloria, el Señor eterno no la conoce y no la tiene guardada. Quiero decirle que al tiempo de los hombres no se va la gente, pero al Dios de eterno no se le escapa ni una gota, ni una tilde, no hay nada que se le escape. Al mismo Dios y al Señor de los reyes. Y cogió la justicia y la consumió, y aquel Caín quedó marcado. Pero hay otra sangre que dice la Biblia, que es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Hebreo, y se dio una sola vez con una verdad. Esa sangre, hermano mío, es la sangre del Cordero de Dios que quita ese pecado del mundo. Yo digo en esta tarde, la justicia de Dios ahora se ha callado. ¿Saben por qué? Porque la sangre de la biografía de todos los hombres no era pura, pero él tiene un santo ser.
que nació por obra del Espíritu Santo. Era el Dios eterno que tuvo 33 años y medio en la tierra. Nadie le puede acusar de una mala palabra, de un mal gesto, de un mal reproche, de una mala mirada. Era el Dios probado en todas las cosas, y Él fue el equilibrio de la justicia para manifestar la verdad, que es lo que Él era, manifestar el reino de Dios en la tierra, hundir al pecado en la cruz del Calvario y proclamar libertad a los cautivos y proclamar liberación a los que no tienen y traer sanidad a los que se encuentran enfermos, porque la justicia nos pone, hermanos míos, en el pueblo de Dios. Y esa justicia ha sido satisfecha con la sangre del Cordero. Por eso dice en el Salmo 24, aquí nos pone a servir la gente a Rey de gloria. Ahora nosotros con propiedad podemos clamar, conforme dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Antes estábamos incompletos, no podíamos hablar con Dios, no nos atrevíamos a decirle Padre, pero ahora la iglesia de Córdoba podemos decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No me hace falta de comer de muerte, no te deja alguno, porque está conmigo. Está con el Señor en la mano derecha y tu fuerte aleluya. Tu fuerte aleluya. Que será la misericordia de Dios que ha pagado la misma justicia con su sangre para que Él pueda tratar con nosotros. ¿Saben ustedes que para andar en justicia hay que tener sabiduría? Dice, hay un juicio muy famoso en la Biblia y en la historia de la vida que los hombres resaltan. ¿Saben cuál es? El juicio de Salomón. Dice la palabra, todos saben la historia, que cuando le trajeron a aquellas dos mujeres el hecho de que un niño vivía, la otra iba a asfixiar al otro mientras dormía, una era la que no decía verdad y otra la que estaba diciendo verdad. Cuando la ponen delante de aquel hombre, Salomón, la justicia de Dios se tenía que ver, porque era ese hombre la manifestación de la sabiduría divina. Ahora, es un caso que ha pasado de historia, ¿sí o no? Ustedes me acompañen, ¿sí o no? Ha pasado de historia y es un refrán muy patente por nosotros que lo conocemos y por la gente de la calle que no tiene conocimiento. Dicen ustedes que cuando llega aquellas dos mujeres, hay una de ellas, hermanos, que tiene la sabiduría de Dios. Coge Salomón una espada. Y cuando coge la espada, ¿saben ustedes que la espada es el símbolo de la palabra? Todo caso que no se juzgue conforme al conocimiento de la palabra no es justicia. Son sentimientos arraigados de cosas que llevamos en el camino. La voy a repetir. Amén. Cuando le traen el hecho, la sabiduría se tenía que manifestar para ser justa. Para andar en justicia hay que tener conocimiento de Dios. Esto no está hecho ni para niños, ni para sentimentales, ni para nada de eso. Porque para aguantar las injusticias de los hombres y de la vida hay que ser un hombre de Dios y una mujer de Dios. Cuando le traen el caso, le presentan a Salomón el caso más grande que él se encontró. Y a él coge una espada, símbolo de la palabra, la levanta, va a partir el niño en dos pedazos. Y escuchen bien, todo caso que no se admite conforme el conocimiento de la palabra no es justicia de Dios, son sentimientos arraigados que con el curso del tiempo hemos pasado lo de nosotros, tenemos sentimientos arraigados y manifestamos lo que no es justicia. Pero cuando está la palabra por medio, la justicia triunfa. Cuando está la palabra por medio, la justicia triunfa. Por eso dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 5, justificado pues con Cristo Jesús. Y dice el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 1, mantenidos en la libertad, como el Hijo del Hombre o a libertad. Fíjense ustedes que es aquello tan importante que ha marcado una era, porque fíjense que en la Biblia hay muchas dispersaciones, pero en cada una de ellas, acabada con él, tenía que venir un juicio de Dios, porque Dios si no podía tratar con el hombre, porque Dios es la